Cuba Información. Un nuevo capítulo de la campaña desinformativa llevada adelante contra la Revolución Cubana. El diario español El Mundo aseguraba a sus lectores que la película Blancanieves fue exhibida por primera vez el pasado 25 de diciembre. Nada más lejos de la verdad, y para eso qué mejor que nuestros compañeros cubanos, quienes pueden de alguna manera certificarnos la realidad o la falsedad de dicha aseveración. ¿Cierto, Mila? Cierto. Primeramente, buenas noches, y quisiera hacer un énfasis o un cambio de la información, dándole mi apoyo y respeto y solidaridad al pueblo de Haití, que en estos momentos está pasando por esa catástrofe. Y continuando nuestro tema, con respecto a esa campaña desinformativa de los medios de comunicación, que en este caso ha venido informada por una manipulación periodística, casualidad que de un cubano declarándose periodista independiente, ¿no? Pues haciendo comentarios de cómo la juventud y la infancia en Cuba ha crecido durante los años, yo puedo decir que durante los años 60, 70, nosotros nos hemos educado y hemos visto muchos dibujos animados de Walt Disney, ya que Cuba en esa época pues tenía un gran archivo de cuando triunfó la revolución, de todos esos dibujos animados y de películas de toda Latinoamérica, de películas también de México, de Argentina, muchas películas americanas, y la verdad que en ningún momento hubo represión de poder ver ese tipo de documentales. Ni una censura al respecto. Ni una censura al respecto. Nosotros nos hemos educado con viendo dibujos animados de Betty Boop, del Pájaro Loco, de la Liebre y la Tortuga y del Pato Donald, y la verdad que nunca... que fuimos unos niños muy felices en ese aspecto también. No sé qué podrá decir Lázaro al respecto, que es de mi generación. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba Revolucionaria. Efectivamente, he sido otra de los escritos infames que aparece en esta prensa burguesa, y precisamente en un tema donde el pueblo cubano tiene argumentos y respuestas contundentes para desmentirlo. La inmensa mayoría de la producción de Walt Disney se ha visto en Cuba a través de la televisión, incluso en el cine, y hay que decir que en los periodos, por ejemplo, de más estrechos vínculos con el campo socialista, la Unión Soviética y todo el campo socialista, pues no dejaron de emitirse los materiales, estos muñequitos, como decimos en Cuba, dibujos animados de Walt Disney fundamentalmente. Todos se veían, y también alguna producción de películas. Gustaba mucho, hay que decir ciertamente que gustaba mucho, y esto se combinaban con los dibujos animados, muñequitos de producción nacional, que empezaron a surgir con mucha fuerza, incluso de mucha aceptación tanto para los niños como para los adultos, especialmente la producción de Elpidio Valdés, que es todavía es un clásico dentro de la producción cubana en este sentido, y siempre estaba acompañado de los dibujos o los muñequitos, como decimos nosotros, de la producción de Disney. Casi todo se ve, creo que es un 80% se ha visto en Cuba, y lógicamente el mismo bloqueo justifica que Cuba no tenga que pagar ni un solo dólar para la adquisición de estos productos, y se repiten los que ya tenía, como bien señaló la compañera Milagro, lo que estaban en los archivos, y se siguen poniendo. Incluso las películas norteamericanas, el cine norteamericano tiene una presencia importante en la televisión y en la sala de cine de Cuba, conjuntamente con producción nacional y la producción de los países latinoamericanos. Es decir, que estamos ante otra patraña más de estos medios que pretenden demonizar o alumbrar
a las mentes desinformadas algo novedoso y como tratando de situar este aspecto como parte de la represión, entre comillas, de la dirección de la revolución a lo que ellos llaman libertad de información. Yo creo que es importante señalar que en muchos lugares de Latinoamérica este tipo de estrenos, si bien es cierto las cadenas comerciales los pasan, no necesariamente llega a todos los sectores, porque los sectores más deprimidos, ¿sí?, de la infancia no necesariamente pueden ver este tipo de estrenos. Sí, bueno, yo lo que quería decir es que en Cuba, por lo general, no solo ya en el terreno de los dibujos animados o la programación para niños, sino en sentido general, en Cuba se ha intentado que los medios tengan una programación sobre todo educativa. O sea, se ha intentado pues eliminar la banalidad dentro de los medios de comunicación. Y ha habido una preocupación muy importante por parte del gobierno y de las instituciones que tienen correspondientes en este caso, con ofrecerle a nuestros niños pues una programación de mucha calidad. Y dentro de esa programación de calidad, pues ha habido muchos dibujos norteamericanos. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de estos dibujos norteamericanos que venían acompañados de una banda sonora de música clásica, por ejemplo, que pues fue también un instrumento para acercar a los niños cubanos a la música clásica. Entonces este tipo de material de calidad era puesto y, de hecho, fundamentalmente de Walt Disney eran puestos en Cuba estos grandes películas, que son considerados pues como las grandes obras, los clásicos de la literatura para niños. Y entonces, quizás si se discriminó a lo mejor algún tipo de material, a lo mejor fue quizás por un tema de calidad, etcétera, etcétera. Y como decía Lázaro, pues nosotros también en Cuba, de producción cubana, se creó muy buenos materiales infantiles para niños que se fueron intercalando, lo mismo con producciones norteamericanas, unas de las que ya estaban en Cuba, otras que fueron llegando, y incluso posiblemente a lo mejor había un poco de reparo de poner más cosas de Disney por el hecho de que nosotros no estábamos pagando derechos. O sea que realmente, de alguna manera, pues había un derecho universal del que Cuba un poco se asistía, de poner, por ejemplo, La Bella Durmiente o de poner Blancanieves, porque son obras que ningún país puede abrogarse el derecho de decir esto es nuestro. Entonces, yo creo que un poco apoyando en ese criterio, pues quizás estas grandes obras se vieron más que a lo mejor otras obras de Disney que a lo mejor no eran grandes obras de la literatura universal.